Presidente Monson, lo amamos. Usted ha entregado todo su corazón y su salud en cada llamamiento que el Señor le ha extendido y especialmente al oficio sagrado que actualmente posee. Toda la Iglesia le agradece su servicio constante y su infalible devoción al deber. Con admiración y ánimo a aquellos que tendrán que permanecer firmes en estos últimos días, les digo a todos, y especialmente a los jóvenes de la Iglesia, que si aún no les ha sucedido, un día se les requerirá defender su religión e incluso sufrir algún abuso personal simplemente porque son miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Esos momentos requerirán que sean tanto valientes como amables. Por ejemplo, una misionera hace poco escribió: mi compañera y yo vimos a un hombre sentado en una banca en la plaza, comiendo su almuerzo. Al acercarnos se levantó, vio los nombres en nuestras placas. Con una terrible expresión en el rostro, rápidamente levantó la mano para pegarme. Yo evadí el golpe justo a tiempo, pero él me escupió su comida en la cara y empezó a decirnos las más terribles palabrotas. Nos marchamos sin decir nada. Intenté limpiarme la comida de la cara, pero inmediatamente sentí que una bola de puré me pegó en la cabeza. A veces es difícil ser misionera, porque en ese momento quería volver y sacudir a ese hombre y decirle: ¿qué te pasa? Pero no lo hice. A esa dedicada misionera le digo: estimada joven, en su propia forma humilde ha llegado a formar parte de un grupo muy distinguido de hombres y mujeres que, tal como Jacob, el profeta del Libro de Mormón, dijo, contemplaron la muerte de Cristo y sufrieron su cruz y soportaron la vergüenza del mundo. De hecho, en cuanto a Jesús mismo, Nefi, el hermano de Jacob, escribió: y el mundo a causa de su iniquidad lo juzgará como cosa de ningún valor. Por tanto, lo azotan y él lo soporta, lo hieren y él lo soporta. Sí, escupen sobre él y él lo soporta por motivo de su amorosa bondad y su longanimidad para con los hijos de los hombres. En analogía con la propia experiencia del Salvador, ha habido una larga historia de rechazo y un precio doloroso, alto, de profetas y apóstoles, misioneros y miembros de toda generación que han procurado honrar el llamamiento de Dios de elevar a la familia humana a un camino aún más excelente. Y han pagado. ¿Y qué más digo de ellos?, pregunta el autor del libro de Hebreos. Quienes taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, se hicieron fuertes en batallas y pusieron en fuga a ejércitos. Vieron sus muertos resucitar, mientras que otros fueron torturados, experimentaron vituperios y azotes, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a espada. Anduvieron cubiertos de pieles de oveja y de cabra, pobres, angustiados y maltratados. Ellos, de los que el mundo no era digno, anduvieron errantes por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Seguramente, los ángeles del cielo lloraron al registrar ese costo del discipulado en un mundo frecuentemente hostil a los mandamientos de Dios. El Señor mismo se sentó en el monte de los olivos y derramó sus lágrimas por los que durante 500 de años habían sido rechazados y asesinados en su servicio. Y ahora Él estaba siendo rechazado y muerto.
Jerusalén, Jerusalén, clamó Jesús, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas? Y no quisiste. He aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Y allí hay un mensaje para cada joven y cada jovencita de la iglesia. Quizás se pregunten si vale la pena tomar una postura moral valerosa en la escuela secundaria o salir a una misión, solo para que sus creencias más preciadas sean injuriadas, o luchar en contra de tantas cosas en la sociedad que a veces se burla de una vida de devoción religiosa. Sí, vale la pena, porque la alternativa es que nuestras casas no sean dejadas desiertas. Personas desiertas, familias desiertas, vecindarios desiertos y naciones desiertas. Así que esa es la carga de los que son llamados a llevar el mensaje mesiánico. Además de enseñar, alentar y animar, que es la parte agradable del discipulado, de vez en cuando a esos mismos mensajeros se los llama a preocuparse, a amonestar y a veces simplemente a llorar, que es la parte dolorosa. Ellos saben muy bien que el camino que conduce a la tierra prometida, que fluye leche y miel, por necesidad, pasa por el monte Sinaí, de donde proviene un caudal de mandamientos de los que debemos hacer y de lo que no debemos hacer. Lamentablemente, los mensajeros de los mandamientos divinamente ordenados con frecuencia no gozan de mayor popularidad y en la actualidad, tanto como en la antigüedad, de lo cual al menos 2 misioneros, en este caso misioneras, a quienes se escupió y a quienes se llenó de papa, pueden dar fe. Aborrecer es una palabra muy fea, sin embargo, en la actualidad hay quienes dirían junto con el corrupto Acab: aborrezco al profeta Micaías, porque nunca me profetiza el bien, sino siempre el mal. Ese tipo de odio por la sinceridad de un profeta le costó la vida a Abinadí, tal como le dijo al rey Noé: porque os he dicho la verdad, estáis enojado conmigo, y más aún, porque he hablado la palabra de Dios, me habéis juzgado de estar loco. O bien podríamos agregar tradicionalista, provinciano, patriarcal, prejuicioso, desagradable, intolerante, anticuado y anciano. Es tal como el Señor mismo se lamentó con el profeta Isaías. Estos hijos no quieren oír la ley de Jehová. Le dicen a los videntes: no veáis visiones, y a los profetas: no nos profeticéis lo que es recto. Decidnos cosas halagüeñas, profetizad engaños, dejad el camino, apartaos de la senda, quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. Tristemente, mis queridos jóvenes, es una característica de nuestra época que si la gente quiere dioses, quieren que sean dioses que no exijan mucho. Dioses cómodos, que no solo zarandean la barca, sino que ni siquiera la mueven. Dioses que nos dan una palmadita en la cabeza y nos hacen reír, y luego nos dicen que salgamos a jugar y a recoger flores. En realidad, eso es como que el hombre está creando a Dios a su propia imagen. A veces, y esta parece ser ironías más grandes de todas, esas personas invocan el nombre de Jesús como el de alguien que era ese tipo de Dios cómodo. ¿Realmente les parece? Él, que dijo que no solo no debemos quebrantar los mandamientos, sino que ni siquiera debemos pensar en quebrantarlos. Pero si pensamos en quebrantarlos, ya lo hemos quebrantado en nuestro corazón. ¿Suena eso como una doctrina cómoda y agradable al oído y tan popular en las comunidades donde se concentran
en la meditación y el amor y la música? ¿Y qué de aquellos que solo quieren ver el pecado y tocarlo de lejos? Jesús dijo con severidad: si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo, y si tu mano te es ocasión de caer, córtala. No he venido para traer paz sino espada. Amonestó a los que pensaban que solo hablaba trivialidades reconfortantes. No es de asombrarse que sermón tras sermón las comunidades locales le rogaran a Jesús que se fuese de sus contornos. No es de extrañar que milagro tras milagro atribuían su poder no a Dios, sino al diablo. Es evidente que la común pregunta aparezca: ¿qué haría Jesús? No siempre tendrá una respuesta que sea popular. En el apogeo de su ministerio terrenal, Jesús dijo: que os améis los unos a los otros como yo os he amado, a fin de que entendieran exactamente a qué tipo de amor se refería, enseñó: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y cualquiera que quebrante uno de esos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será en el reino de los cielos. El amor como el de Cristo es la mayor necesidad que tenemos en este planeta. En parte, por la rectitud, siempre debe acompañarlo. De modo que si el amor debe ser nuestro lema, tal como debe ser, entonces, según la palabra de aquel que personifica el amor, debemos abandonar la transgresión y cualquier idea de que la apoyamos en otras personas. Jesús entendía claramente lo que muchos de la cultura moderna parecen olvidar: que hay una diferencia crucial entre el mandamiento de perdonar el pecado, para lo que él tenía una capacidad infinita, y la amonestación en contra de justificarlo, lo cual él nunca hizo, ni siquiera una sola vez. Amigos, especialmente mis amigos jóvenes, tengan ánimo. El amor puro como el de Cristo, que fluye de la verdadera rectitud, puede cambiar el mundo. Testifico que el Evangelio verdadero y viviente de Jesucristo está sobre la tierra y ustedes son miembros de su iglesia verdadera y viviente, que tratan de compartirlo. Testifico de ese Evangelio y esa iglesia con un testimonio en particular de las llaves restauradas del sacerdocio, que son las que abren las puertas al poder y la eficacia de las ordenanzas de salvación. Estoy muy seguro de que esas llaves han sido restauradas y que esas ordenanzas están disponibles nuevamente mediante la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que de esto estoy parado frente a ustedes en el púlpito y que ustedes están sentados frente a mí. Sean fuertes, vivan el Evangelio en su plenitud, aun cuando los que los rodean no lo hagan. Defiendan sus creencias con amabilidad y compasión, pero defiéndanlas. Hay una larga historia de voces inspiradas, incluso las que escucharán en esta conferencia, que señalan el camino hacia el discipulado cristiano. Es un camino estrecho y angosto que no ofrece mucha flexibilidad, pero se puede andar por él de manera emocionante y exitosa, con Cristo, con un fulgor perfecto de esperanza y amor, por Dios y por todos los hombres. Al procurar con valor ese curso, forjarán una fe inquebrantable. Encontrarán seguridad ante los malos vientos que soplen, incluso refugios dentro del torbellino, y se sentirán la fuerza como roca de nuestro Redentor, sobre la cual ustedes han edificado y edifican su discipulado devoto. No caerán. En el nombre sagrado de Jesucristo. Amén. Contemplaron la muerte de Cristo y sufrieron su cruz y soportaron la vergüenza del mundo. De hecho, en cuanto a Jesús mismo, Nefi, el hermano de Jacob, escribió:
Y el mundo, a causa de su iniquidad, lo juzgará como cosa de ningún valor. Por tanto, lo azotan, y él lo soporta. Lo hieren, y él lo soporta. Sí, escupen sobre él, y él lo soporta, por motivo de su amorosa bondad y su longanimidad para con los hijos de los hombres. En analogía con la propia experiencia del Salvador, ha habido una larga historia de rechazo y un precio doloroso, alto, de profetas y apóstoles, misioneros y miembros de toda generación que han procurado honrar el llamamiento de Dios de elevar a la familia humana a un camino aún más excelente. Y han pagado. ¿Y qué más digo de ellos?, pregunta el autor del libro de Hebreos. Quienes taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, se hicieron fuertes en batallas y pusieron en fuga a ejércitos. Vieron sus muertos resucitar, mientras que otros fueron torturados, experimentaron vituperios y azotes, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a espada. Anduvieron cubiertos de pieles de oveja y de cabra, pobres, angustiados y maltratados. Ellos, de los que el mundo no era digno, anduvieron errantes por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Seguramente, los ángeles del cielo lloraron al registrar ese costo del discipulado en un mundo frecuentemente hostil a los mandamientos de Dios. El Señor mismo se sentó en el monte de los olivos y derramó sus lágrimas, tanto como en la antigüedad, de lo cual al menos 2 misioneros, en este caso misioneras, a quienes se escupió y a quienes se llenó de papa, pueden dar fe. Aborrecer es una palabra muy fea, sin embargo, en la actualidad hay quienes dirían junto con el corrupto Acab: aborrezco al profeta Micaías, porque nunca me profetiza el bien, sino siempre el mal. Ese tipo de odio por la sinceridad de un profeta le costó la vida a Abinadí, tal como le dijo al rey Noé: porque os he dicho la verdad, estáis enojado conmigo, y más aún, porque he hablado la palabra de Dios, me habéis juzgado de estar loco. O bien podríamos agregar tradicionalista, provinciano, patriarcal, prejuicioso, desagradable, intolerante, anticuado y anciano. Es tal como el Señor mismo se lamentó con el profeta Isaías. Estos hijos no quieren oír la ley de Jehová. Le dicen a los videntes: no veáis visiones, y a los profetas: no nos profeticéis lo que es recto. Decidnos cosas halagüeñas, profetizad engaños, dejad el camino, apartaos de la senda, quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. Tristemente, mis queridos jóvenes, es una característica de nuestra época que si la gente quiere dioses, quieren que sean dioses que no exijan mucho. Dioses cómodos, que no solo zarandean la barca, sino que ni siquiera la mueven. Dioses que nos dan una palmadita en la cabeza y nos hacen reír, y luego nos dicen que salgamos a jugar y a recoger flores. En realidad, eso es como que el hombre está creando a Dios a su propia imagen. A veces, y esta parece ser ironías más grandes de todas, esas personas invocan el nombre de Jesús como el de alguien por los que durante 5 cientos de años habían sido rechazados y asesinados en su servicio. Y ahora él estaba siendo rechazado y muerto. Jerusalén, Jerusalén, clamó Jesús, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina
junta a sus polluelos debajo de las alas. Y no quisiste. He aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Y allí hay un mensaje para cada joven y cada jovencita de la iglesia. Quizás se pregunten si vale la pena tomar una postura moral valerosa en la escuela secundaria o salir a una misión, solo para que sus creencias más preciadas sean injuriadas, o luchar en contra de tantas cosas en la sociedad que a veces se burla de una vida de devoción religiosa. Sí, vale la pena, porque la alternativa es que nuestras casas no sean dejadas desiertas. Personas desiertas, familias desiertas, vecindarios desiertos y naciones desiertas. Así que esa es la carga de los que son llamados a llevar el mensaje mesiánico. Además de enseñar, alentar y animar, que es la parte agradable del discipulado, de vez en cuando a esos mismos mensajeros se los llama a preocuparse, a amonestar y a veces simplemente a llorar, que es la parte dolorosa. Ellos saben muy bien que el camino que conduce a la tierra prometida, que fluye leche y miel, por necesidad, pasa por el monte Sinaí, de donde proviene un caudal de mandamientos de los que debemos hacer y de lo que no debemos hacer. Lamentablemente, los mensajeros de los mandamientos divinamente ordenados con frecuencia no gozan de mayor popularidad y en la actualidad era ese tipo de Dios cómodo. ¿Realmente les parece? Él, que dijo que no solo no debemos quebrantar los mandamientos, sino que ni siquiera debemos pensar en quebrantarlos. Pero si pensamos en quebrantarlos, ya lo hemos quebrantado en nuestro corazón. ¿Suena eso como una doctrina cómoda y agradable al oído y tan popular en las comunidades donde se concentran en la meditación y el amor y la música? ¿Y qué de aquellos que solo quieren ver el pecado y tocarlo de lejos? Jesús dijo con severidad: si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo, y si tu mano te es ocasión de caer, córtala. No he venido para traer paz sino espada. Amonestó a los que pensaban que solo hablaba trivialidades reconfortantes. No es de asombrarse que sermón tras sermón las comunidades locales le rogaran a Jesús que se fuese de sus contornos. No es de extrañar que milagro tras milagro atribuían su poder no a Dios, sino al diablo. Es evidente que la común pregunta aparezca: ¿qué haría Jesús? No siempre tendrá una respuesta que sea popular. En el apogeo de su ministerio terrenal, Jesús dijo: que os améis los unos a los otros como yo os he amado, a fin de que entendieran exactamente a qué tipo de amor se refería, enseñó: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y cualquiera que quebrante uno de esos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será en el reino de los cielos. El amor como el de Cristo es la mayor necesidad que tenemos en este planeta. En parte, por la rectitud, siempre debe acompañarlo. De modo que si el amor debe ser nuestro lema, tal como debe ser, entonces, según la palabra de aquel que personifica el amor, debemos abandonar la transgresión y cualquier idea de que la apoyamos en otras personas. Jesús entendía claramente. Presidente Monson, lo amamos. Usted ha entregado todo su corazón y su salud en cada llamamiento que el Señor le ha extendido y especialmente al oficio sagrado que actualmente posee. Toda la Iglesia le agradece su servicio constante y su infalible devoción al deber. Con admiración y ánimo a aquellos que tendrán que permanecer firmes en estos últimos días, les digo a todos, y especialmente a los jóvenes de la Iglesia, que si aún no les ha sucedido, un día se les requerirá defender su religión e incluso
sufrir algún abuso personal simplemente porque son miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Esos momentos requerirán que sean tanto valientes como amables. Por ejemplo, una misionera hace poco escribió: mi compañera y yo vimos a un hombre sentado en una banca en la plaza comiendo su almuerzo. Al acercarnos se levantó, vio los nombres en nuestras placas. Con una terrible expresión en el rostro, rápidamente levantó la mano para pegarme. Yo evadí el golpe justo a tiempo, pero él me escupió su comida en la cara y empezó a decirnos las más terribles palabrotas. Nos marchamos sin decir nada. Intenté limpiarme la comida de la cara, pero inmediatamente sentí que una bola de puré me pegó en la cabeza. A veces es difícil ser misionera, porque en ese momento quería volver y sacudir a ese hombre y decirle: ¿qué te pasa? Pero no lo hice. A esa dedicada misionera le digo: estimada joven, en su propia forma humilde ha llegado a formar parte de un grupo muy distinguido de hombres y mujeres que, tal como Jacob, el profeta del Libro de Mormón, dijo: